Vale. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para hacer una de las entrevistas a una de nuestras alumnas con Plaza. Y bueno, yo creo que esto es uno de los momentos más deseados del proceso, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a pasar a que ella misma se pueda presentar y pueda empezar a contarnos un poco. Tenemos aquí el teléfono por si alguien tiene alguna duda, o sea, en concreto algo que quiera preguntarle, ¿vale? Entonces, pues no me enrollo más y vamos a ello. Hola, soy Alejandra y he sacado plaza este año, número 112. Y nada, y sí, yo no puedo estar más contenta de estar aquí haciendo esta entrevista. Y nada, pues yo empecé en julio de 2021 con el curso que era que veníamos todas 3 días, ¿no?, a la semana. Ujú. Y, y nada, y me preparé esos 6 meses hasta el examen y la verdad que quedé bastante lejos, o sea, quedé la 800, bastante alto, 850 o algo así, ni me acuerdo del número. Y sí que al principio fue un poco de bajón que dije, uff. Y luego yo veía gente que había empezado a la vez que yo, que había quedado mucho mejor que yo y dije, "Uf". Y nada, me di un mes de vacaciones y luego ya empecé en el curso de los sábados, que la primera vuelta fue online y luego la siguiente fue presencial y nada, y saqué plaza. Y la verdad que si comparo mi primera, o sea, cómo me preparé la primera vez y la segunda, pues nada que ver, porque la primera sí que es verdad que yo recuerdo la primera vez que di clase de psicopato, que yo dije, no sé dónde me he metido, no sé qué me están hablando. Entonces, un poco perdida, la verdad, hasta que te encuentras en esos primeros meses, yo creo que es un poco en plan, ¿cómo abarco todo esto cuando te llegan los manuales que dices, ¿qué hago? Que esto es un montón. Y, y ya la siguiente, pues muy diferente, pero bueno, la primera yo diría que es asentar conceptos y memorizar. Y, y yo algo que decís siempre un montón y que ha sido la diferencia en mi plaza es lo de hacer preguntas. Que es, o sea, yo en la primera convocatoria, eh, como decía, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, y yo no hacía simulacros, y a lo mejor hice 3 simulacros. Fatal, fatal. Y entonces sí que las preguntas de convocatoria me las hice, pero simulacros yo decía, es que no me da tiempo, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Y cuando llegué al examen lo noté, porque me agoté. O sea, a las 4 horas y media yo dije, uff, no aguanté. Y ya en mi segunda convocatoria, todos los sábados, eh, o sea, todas las semanas hacía un simulacro sí o sí. O sea, y además ya luego era como reto, porque era como divertido, que ya decía, tal, me apetece hacer el simulacro, aunque es un rollo, pero hay que hacerlo y aguantar las 4 horas y media. Pero yo a veces hacía simulacros que estaba como 2 horas y decía, ya, y decía, no, tengo que aguantar las 4 horas y media porque fue lo que me pasó en el primer examen, que yo a las 3 horas, 3 horas y media, yo estaba agotada. Y en el último examen, o sea, en este examen, sí que llegué y dije, necesitaba 1 hora más y encima estoy como a tope. Entonces, lo de los simulacros, o sea, sí o sí, una a la semana, yo diría que es fundamental. Yo sí que te quería preguntar, con esto que hablabas y con lo que has dicho también del puesto, que me parece como muy importante porque hay mucha gente como con esta angustia de he quedado la 800 o la 600, por cálculos no me salen las cuentas, eh, o incluso gente que empeora en alguna convocatoria un poco, entonces como que empiezas como en un juego mental de tengo que llegar a escalar no sé cuántos puestos y demás, y entonces pensaba cómo pasaste el salto de decir, vale, este número es mi número, y cómo a medida de los simulacros, no sé si tú notabas
que había una mejora lineal o que había empeoramiento, no sé, ¿sabes cómo llevabas eso? Porque es algo que suele angustiar mucho. A ver, yo, en cuanto me puse a estudiar otra vez, yo nunca jamás he vuelto a pensar en que saqué un 800. O sea, para mí fue que dije, vale, pues ya está. O sea, hemos visto remontadas mejores. O sea, que dije, mira. Y sí que es verdad que yo vi mucha mejora al principio. O sea, digamos, a lo mejor los primeros 2 meses sí que bajé un montón de fallos y luego solo sacaba 41 fallos. O sea, en todos los simulacros que yo decía, tío, aunque varíe una, dos, no, no. Y eso sí que me frustró mucho porque yo decía, joder, es que siempre saco el mismo número de fallos. Y ahí era que es que de los que aprendía era de los fallos, entonces decía, mira, que no pasa nada. Y luego también que la gente siempre pues, se habla mucho, ¿no? Y las redes sociales son muy malas y además los mires se cuelan por todos lados y comentan mucho lo de las netas, los simulacros, tal. Y te tienes que apartar de eso. O sea, de verdad que un simulacro es que no es para nada. El día del examen lo estás haciendo como, lo tienes que hacer como si fuese el examen, pero no te puedes valorar, no significa nada. O sea, lo importante del simulacro es luego corregirlo y ver, pues, por qué has fallado las preguntas, sobre todo, si es porque no te lo sabes, si porque lo has leído mal, porque a veces también, pues, tu mente no está tan concentrada y dices, pues, esta la he fallado porque la he leído mal. Entonces, no machacarse tanto con los simulacros, que sí que es verdad que los que eran de otras academias y los que hice aquí presencial, yo he salido llorando de algunos que decía, o sea, que te desanima un montón, pero tienes que decir, coger el lunes, el día que lo corrijas o que sea, y decir, "Mira, si es que estaba aprendiendo, o sea, intentar apartarse de esos números que son malísimos y no compararse, porque es que no sabes. Luego también, que está muy bien verte los percentiles y tal, pero hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes cómo hace el resto de gente los simulacros, que a lo mejor lo hacen la mitad mirando o vete tú a saber. Entonces, ojo con eso porque te desanima mucho. Y que también que yo me acuerdo por gente que ha sacado plaza que siempre salen diciendo el día del examen, no saco plaza ni de coña, llorando. Entonces, cuando tienes un mal simulacro tienes que pensar, o sea, es que cuando salgas del examen vas a tener la misma sensación. O sea, y yo me acuerdo de que los mejores simulacros que he hecho, yo salía diciendo el peor simulacro que he hecho. Entonces también es enfrentarte a esa sensación de, a medida que estás haciendo el examen, de lo estoy haciendo fatal. Pero no, o sea, luego te pegas una sorpresa y dices, la memoria implícita funciona. O sea, yo es algo que decía, nos los están colando, tal. No, no, o sea, luego decías, tienes la sensación de lo estoy haciendo fatal y luego haces un buen simulacro. Entonces, eso pasará también el día del examen, que no es representativo la sensación con la que sales. O sea, yo salí llorando diciendo, otro año. Entonces, simulacros a tope y preguntas de convocatoria como el Padre Nuestro. Sí, sobre todo yo creo que esta cosa de a medida que lo vas haciendo y te vas enfrentando a preguntas que dices, otra que no me sé, otra que no me sé, el manejar, Sí. el exponerte en los simulacros a eso y de continuar, ¿no? Pensaba también como te lo sacaste en 2 convocatorias y tú misma has dicho, pues, jolín, yo comparo mi primera convocatoria a mi segunda y sí que vi un cambio, ¿no? Entonces, como también cambiaste de curso, ¿en qué notaste, por ejemplo, pues yo qué sé, en tu método de estudio, donde hubo un cambio, lo que comentabas de las preguntas, qué recursos crees que te ayudaron como un poco a ir eh, acumulando contenido, no sé, un poco eso, como sobre todo de cara a la gente que se tiene que enfrentar por segunda, tercera o X vez al mismo proceso y entras en este bucle de cómo lo hago, qué más hago. A ver, lo que a mí más me servía, o sea, yo creo que sobre todo lo que me ha marcado la diferencia es mucho saber los días que estaba cansada. O sea, por ejemplo, yo había días o semanas que yo llegaba el sábado muy bien y entonces el sábado decidía estudiar entero y que después del fin de semana a lo mejor yo estaba más cansada y el lunes hacía simulacro. Entonces, que no pasa nada
por cambiar un poco y ser flexible en tu método de estudio y que te tienes que escuchar y decir, bueno, pues mira, hoy estoy más cansada, pues voy a hacer preguntas. Y no pasa nada porque eso es estudiar y yo es como más estudiado. Entonces yo, por ejemplo, con las preguntas, algo que no hice la primera convocatoria fue que yo tenía un cuaderno solo de preguntas y entonces yo usaba CDExam, que CDExam yo creo que para mí ha sido lo que me ha salvado la vida, porque además luego ya era como que me parecía hasta divertido, porque era como, cuando te sacas el test de la autoescuela, pues ya es como, sí, es un vicio, entonces luego las que fallas las vas apuntando. Entonces yo tenía el cuaderno dividido por asignaturas y iba apuntando las que tenía mal. Y luego ese cuaderno, después de hacer las preguntas, me lo volví a leer, subrayaba como las palabras clave que o que se repetían o que decía, al final ya cuando llevas un poco, yo creo que ya sabes lo que es muy importante, que no puedes fallar. Entonces, si sigues fallando esas, pues eso, machacarlo más. Sí, luego se habla mucho de lo del tarjeta Sankey, yo lo empecé a usar y yo no podía, a mí me agobiaba un montón. Entonces yo lo que hacía, que sí que a mí me ha servido un montón, es que yo en mi primera vuelta de estudio lo que hice fue hacerme como mis propias tarjetas. Entonces yo me hacía como, copiaba los esquemas que yo tenía y tapaba palabras, entonces hacía como huecos o me hacía preguntas. Entonces en la parte de adelante del POSIT pues me ponía criterios de anorexia nerviosa. Y entonces yo luego cogía el POSIT y lo iba diciendo. Me hacía preguntas, por ejemplo, me acuerdo que los trastornos del sueño a mí me costaban un montón y que eran datos súper específicos. Entonces es como en una parte del POSIT te haces preguntas y por detrás la respuesta. Porque al final creo que estar delante del ordenador a mí me parecía muy rollo. Y al final cuando lo escribes tú, me parece que ya simplemente con hacerte las preguntas, yo ya me, sí, yo ya decía, vale, yo me acuerdo que esto lo tengo en este POSIT y yo ya como almacenaba también de esa manera. Entonces, muchas preguntas, hacerte esquemas y, y preguntas y corregirlas bien, porque luego eso y saber en qué estás fallando, cuáles te cuestan más. O sea, yo las corregía, yo cuando hacía los simulacros, o sea, sobre todo las de simulacros, que primero hacía una vuelta de estas me las sé seguro, que esas las hacía como en un color. Entonces, si esas las fallaba, esas me las volvía a memorizar y me iban los apuntes, porque esas que yo las había hecho pensando me las sé 100% y las fallaba, era como, joder, no puedo irme con esta sensación y ya las otras que normalmente eran más complicadas o que dudabas entre dos, pues entre las dos opciones que había dudado o tal, pues sobre todo era por qué esta no, por qué esta sí. O sea, no solo porque esta es la correcta, sino porque las otras también no son correctas y razonarlas. Porque al final luego ya se te queda. Cuando haces el razonamiento de, vale, entiendo por qué esta está bien, esta está mal, y además, si haces eso, aprendes a hacer preguntas tipo test, que yo no estaba acostumbrada. Y ya al hacer eso y ver por qué esta sí, por qué esta no, ya vas pillando un poco más las preguntas y dices, vale, esta ni de broma me están pidiendo esta. Entonces, también aprender a hacer preguntas tipo test de esa manera. La verdad que me parece súper interesante y con tu permiso lo voy a copiar en plan porque siempre con los alumnos sí que, por ejemplo, yo en mi caso sí que les digo, oye, pues la que fallas, date cuenta por qué estás fallando, por qué no. Pero eso de discriminar entre esta me la sé y luego fallarla me parece súper importante porque muchas veces entramos en el bucle como con conceptos de, va, esto ya me lo sé y sistemáticamente se falla, ¿sabes? Entonces me parece súper interesante. Pensaba también como en el tema de motivacional de, pues yo qué sé, típico ese es un simulacro malo o típico momento de estancamiento o qué estoy haciendo, si hubo algún momento ahí un poco crítico en el proceso, que eso, que tuviste que escucharte más de la cuenta, decir que va, tengo que parar o no sé. Sí, o sea, eso yo me he dado cuenta que he aprendido mucho y yo, por ejemplo, pues había sábados que yo no estudiaba.
O sea, porque decir, o venía esta segunda vuelta, o sea, esta segunda convocatoria, que yo venía los sábados por la mañana a clase, y es que yo salía con la cabeza como un bombo. Yo decía, es que ahora mismo no puedo estudiar. Y no pasa nada, o sea, de verdad que no pasa nada. Y además, si no el lunes lo vas a coger con tanta tirria, que es muchísimo peor. Y a lo mejor ese día, pues por ejemplo, te puedes ver, que eso yo también lo he notado, saber usar los recursos de CEDE, por ejemplo, las tutorías de Álvaro de tratamientos, pues yo, que son 2 horas creo, pues yo me las veía a lo mejor el sábado si estaba agotada, pero decía, bueno, tengo que presionarme un poco, pues me veía la tutoría. O me veía alguna clase de alguna periférica que decía, venga, me pongo 2 horas de la clase de personalidad. Y te la ves más tranquilo porque no estás haciendo tanto ejercicio, pero ya de escucharlo, de estar entendiendo, se nota. Entonces, saber usar los recursos cuando estás cansado, yo creo que eso también me ha marcado la diferencia. Y luego, pues hay que descansar, o sea, lo de los domingos yo lo veo fundamental y hacer cosas que te apetezcan. O sea, yo he tenido que decir a muchos planes que no porque digo, es que no me apetece hacer eso y aunque parezca súper guay el plan, es que prefiero quedarme sola e irme al campo y tal. También yo diría que a mí lo que me ha salvado ha sido hacer deporte entre semana. O sea, yo iba todos los días al gimnasio y se puede. O sea, no hace falta parar toda tu vida. O sea, yo iba todos los días 1 hora y media al gimnasio porque para mí era fundamental. Y luego yo he tenido, que esto es un poco como, yo he tenido 3 mantras en mi segunda convocatoria, que las tenía en mi cuarto en plan, en grande, y han sido que estoy donde quiero estar. O sea, al final parece que estamos un poco como por obligación y es que tú has tomado esa decisión y estás ahí, que es en la biblioteca 9 horas al día, porque te apetece, porque ahí es donde quieres estar. Luego que no había prisa, que disfrutase el proceso, porque yo a veces ya era en plan, necesito que llegue ya el examen, necesito que llegue ya el examen, y al final se me iban los días, porque te pones allá a pensar, o luego te pones a pensar, necesito más tiempo, que si me dan un más, pero es que así no llegamos. Y otro que para mí ha sido el más importante, que es que no había plan B. O sea, era el plan A y ya está. O sea, que yo me acuerdo de venir a la academia y que había veces que, pues cuando haces el descanso y tal, había gente de, bueno, si no me sale. Y yo decía, "Uf, es que no puedes pensar si no te va a salir. O sea, de verdad, ahora tienes un tiempo después del PIR, si no te sale, ya verás, pero tú no, es que se te van los pensamientos ahí. Y cuando estás estudiando, que estás agotado, que estás harto ya, que dices, no me salen las cosas, no me acuerdo de evaluación, que era como, no me acuerdo de biología, tal, es como, da igual, o sea, no hay plan B, no te pongas a pensar qué va a pasar si no haces esto, porque se te va la energía en pensar qué voy a hacer, tal. Entonces, para mí eso ha sido lo que me ha mantenido de, es que solo hay esto. O sea, no... Luego ya, o sea, yo me acuerdo el día después del examen, yo me puse a ver másters. O sea, porque dije, me ha salido fatal. O sea, yo el domingo estaba mirando los másters, digo, o sea, y ya dije, ahí voy a ver el plan B, a ver si no me ha salido, pero durante el proceso yo recuerdo que la gente me decía, ¿y si no te sale? Le digo, no me hagas esa pregunta, porque y entonces yo a la gente de mi entorno también la condicioné mucho, porque a mí ya me preguntaban, cuando te salga, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Porque cuando la gente me decía que parece una tontería, pero es que ya te cambia la actitud. ¿Sabes? Porque yo decía, bueno, si me sale y me cortaba y decía, no, cuando me salga, ¿sabes? Que es como un poco muy hippie y tal, pero es que de verdad que el día que estás agotado, estás diciendo, da igual, es que no tengo otra opción. O sea, es esta y estoy donde quiero estar y que cuesta. Y me ha costado mucho aceptarlo y decir, pero... Y rodearte de gente que entienda lo que estás pasando, que no todo el mundo lo entiende, pero que pueda llegar a entenderlo y te dé tu espacio y te anime y te respete y tal. También que te respeten, no preguntarte, que a mí eso es algo que me ha costado mucho, pues acabar de estudiar, que te digan, ¿qué tal vas estudiando? Y tú, mira, no me apetece hablar del tema, ya he acabado mi día de estudio, por favor, vamos a hablar de otra cosa. Entonces eso también, cómo te das los descansos y intentar mantener un poco la cordura. Y,
O sea, claro, es que para mí es súper importante también, no por invalidar otras posibles opciones si las hubiera, sino por conectar con, vamos a ver, o sea, ¿qué estoy haciendo? Lo que dices de no hay prisa, tanto a nivel del día a día como también, yo creo que a nivel de dónde estamos, ¿no? O sea, como que creo que al meternos, tomamos mucha conciencia con eh, lo que vamos a hacer, pero luego se nos va olvidando, ¿sabes? Sí, Yo, sí. de hecho, lo pensaba y decía, jolín, es que al final es un examen muy exigente, entonces, pues sí, igual tengo que dedicar 3 años, ¿sabes? Y de hecho, cuando entras y dices, Dios, 4 años de residencia y otros 4 podrías hacer siguiendo con la formación, ¿sabes? Entonces, es una profesión tan compleja que al final como que cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a ver pacientes, cuando como que entiendes el por qué hay que pasar esto, no el por qué hay tan pocas plazas, o sea, eso es Sí, no, eso, incomprensible, pero no sé, como que yo creo que a veces también el conectar con eso, con, oye, pues sí, me estoy enfrentando a un proceso exigente y por ello no voy a ser tan rígido, tan duro con nosotros mismos de o dos o nada, ¿no? O tres o nada, creo que es importante. Y claro, te quería preguntar como dos cosas. Si no hubiese sido, ¿qué hubiese pasado? O sea, más allá del momento de impulsividad de Miro Master, y claro, y ahora qué es, qué pasa, en plan, ¿qué proyecto tienes? yo creo que lo habría repetido otra vez. O sea, porque yo es que es lo que quería hacer y por eso tenía ahí el estoy donde quiero estar, tal. Sí que es verdad que es muy duro y todo mi ánimo y mi apoyo a los que se enfrentan un año más y a los que empiezan. em, pero yo creo que lo habría repetido. O sea, y eso también teniendo en cuenta, si me hubiese quedado ahí a las puertas, que lo del número al final, es que mira, es que yo en mi primera quedé 800. O sea, es que... Y también que la gente que se ha quedado muy cerca, yo creo que algo que nos hemos dado cuenta, sobre todo con este examen, o sea, esto ya de ánimo a los que se han quedado, que ha sido un examen que yo creo que entre los primeros 500, o sea, no ha habido diferencia, o sea, ha sido una pregunta de diferencia que ha sido la que todos nos jugamos y que unos acertamos y otros no. Entonces, pues a esa gente, pues todo mi amor y mi apoyo y a tope. Y ahora, pues nada, buscando hospital, emocionada, la verdad, con mucha información, que a ver cómo hago criba, pero nada, yo creo que me voy a quedar en Madrid. Pero bueno, es que creo que también después de todo este trabajo, donde sea, creo que lo cogemos con tantas ganas que donde sea creo que va a ser muy guay y a ver, emocionada y con muchas ganas de empezar. Que sí que es verdad que ahora estoy disfrutando de vacaciones, pero creo que tengo tantas ganas ya de empezar. Pero sí, muy contenta. Sí, yo, o sea, yo creo que es un momento súper especial, en plan, el post-PIR. De hecho, el otro día lo hablábamos como en el trabajo y decía una compañera, yo la alegría que he sentido cuando me saqué el PIR, rara vez la he vuelto a experimentar. O sea, es como un subidón. Y sobre todo también yo creo que es un cambio porque ahora te habrás dado cuenta a la hora de empezar a buscar hospital que te empiezan a hablar de mil cosas, de que si el CRPS, que si el CCM, que si la UHB, y tú, pero ¿qué me están contando? Entonces se abre como un mundo de un montón de posibilidades dentro de la profesión que yo creo que es apasionante. No sé si tienes alguna cosa que a priori digas, oye, pues a mí creo que me gusta, yo qué sé, el TCA o algo así. Yo creo que lo que más me gusta es psicosis, así que eso, o sea, lo demás, y es que, o sea, me apetece verlo todo, entonces es como, pero lo de psicosis sí que me gusta. Y a raíz de lo que me he acordado ahora pensando también, que para la gente que, en plan, que se ha quedado ahora a las puertas, también
que es que, o sea, solo por la sensación del día que te dicen, ¿tienes plaza? Que yo me acuerdo que estaba andando por la calle y me senté en plan, uff, o sea, qué alivio. O sea, fue alivio, felicidad y que me, o sea, ya solo por esta sensación ya merece la pena. Sí. Y también otra cosa de lo que has dicho ahora de que hay que ser muy flexible en el estudio. O sea, hay que no pasa nada si un día te sale peor o si cambias tu método de estudio. Yo O eso si te es, pones mala. o si te pones mala. Yo me puse mala, o sea, la semana de antes del examen, yo estuve 5 días sin estudiar porque tenía 40 de fiebre y yo estaba, o sea, muerta. Y el primer día yo lo pasé fatal porque dije, todo mi planning de la última semana ya no lo puedo cumplir. Un agobio y a día de hoy creo que uno de los factores que ha influido en que haya sacado plaza es haberme puesto mala, porque yo la semana de antes del examen estaba tan descansada, o sea, porque claro, yo había estado 5 días metida en la cama. Entonces, los últimos 4 días, porque el día de antes no estudié, o sea, los últimos 4 días yo tenía una energía y llegué al examen como con ganas de hacerlo. Y eso también es algo que comparando mis dos exámenes, yo a mi primera convocatoria me presenté sabiendo que no me importaba hacer otro año. Porque como solo llevaba 6 meses, yo dije, esto es imposible sacártelo en 6 meses, me va a tocar otro año. Entonces, como en mi plan, yo ya contaba con otro año. Entonces, yo no me enfrenté al examen con ese desafío y ese reto de me sale o me sale. Entonces, eso, este año, como era esto o nada, pues la actitud que llevas ese día del examen también me parece fundamental. Sí. O sea, y sería pues jugártela todo a cada pregunta. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer en concreto, si no ya, pues, pues no sé, que tus últimas palabras, pues eso de, pues no sé si consejos o algún mensaje o no sé, lo que, o sea, yo creo que también lo que te gustaría haber escuchado o aquello que escuchaste que te ayudó en, en el proceso, más, yo creo que con lo que has dicho de tu madre ahí ha quedado como muy claro, pero no sé, un poco por cerrar. Mm. Yo de verdad que cuando lo dicen los profesores, lo de las preguntas, no es broma, no es por ser pesados, o sea, es así, o sea, aprender a hacer preguntas y hacer simulacros, aguantar los simulacros las 4 horas y media o 4 horas, o sea, hacerlos como si fuese un simulacro real. Yo, por ejemplo, me iba a la biblioteca y los hacía como con ruido de biblioteca, o sea, como si fuese el examen, que no pasa nada por si un día no estudias, o sea, que no le cojas tirria al estudio, o sea, al final hay que saber un poco también disfrutarlo, que es horrible, y lo digo desde aquí, no desde esos meses horribles, pero cogerlo con ganas y decir, bueno, es que, pues, y el día que no tengas ganas, pues haces preguntas o te ves una clase, pero también ese día, pues no te fuerces a meterte clínica, ¿sabes? Si te pones la asignatura que más te guste, que no pasa nada por cambiar tu plan y ser un poco flexible en eso. Y descansar los domingos. Eso también, sí. Y ir con actitud al examen de eso, no hay después del examen, o sea, es todo el examen y cada pregunta es individual, o sea, no te puede afectar, que yo me acuerdo que hicisteis una tutoría de que hicisteis un análisis de lo de las preguntas por separado, cuánto costaba una pregunta y era como, si haces una pregunta que no te sabes o sabes que la has hecho mal, no pasa nada, te olvidas, haces un parón y dices, ya está, siguiente pregunta, o sea, y el examen, cada pregunta hay que jugarla como si fuese la última, sí, sí. Y eso, y que mucho ánimo y que se puede y que merece la... Bueno, no lo sé, pero ya solo por ahora me ha merecido la pena. Ya nos contarás Sí. ya en unos meses cuando Sí. empiece, qué ganas. Y bueno, nada, yo creo que no hay mucho más, no, es que no se me ha escapado ninguna, ¿no? Vale.
Pues nada, eso, que aquí hemos tenido la experiencia en primera persona de Alejandra y nada, que enhorabuena otra vez, que es un orgullo para nosotros el poder estar con ustedes a lo largo del proceso, pero este momento es como, wow, muy, muy ilusionante. Entonces, pues nada, eso que aquí lo dejamos y que nos vemos muy pronto. Han dado la enhorabuena.